Súper, entonces mientras otros se van uniendo, les voy a ir contando una historia en relación con Mendeley. Mendeley tiene unas características especiales. Súper, María José. Tiene digamos, dos modos o dos tipos de licencia, la licencia gratuita y la licencia institucional. Al pertenecer o tener un vínculo activo con EAFIT, Super Carolina, el vínculo con EAFIT les va a permitir tener una mayor capacidad de almacenamiento, es decir, unos beneficios adicionales. Estos beneficios se los quiero mostrar desde acá. Si quieren consultar si ya los tienen, pueden dar clic en la esquina superior derecha donde está el nombre de ustedes, dan un clic y debe aparecer una opción que dice Grupo Institucional, que es la cuarta opción desplegable. Si ustedes dan un clic, van a aparecer como miembros de Universidad de AFIT. Al pertenecer al grupo institucional, es decir, al tener acceso a la licencia institucional, vamos a poder tener 100 gigas de almacenamiento personal. Y es una gran cantidad de información o capacidad de almacenamiento porque lo que más, digamos, consume almacenamiento dentro de la biblioteca de Mendeley son los PDFs. Y un PDF tranquilamente puede pesar no más de 1 mega. Entonces, la capacidad de almacenamiento de Mendeley se vuelve no infinita, pero sí para poder almacenar una gran cantidad de información. Y a su vez, se tiene la capacidad de 100 gigas para compartir información con grupos de trabajo. Es decir, podemos generar un grupo de trabajo con la posibilidad de almacenamiento de 100 gigas. Además, en esos grupos de trabajo, eh, tener o más bien la cantidad de miembros o de personas pertenecientes a ese grupo no tendrían límite, serían ilimitadas. Y finalmente, se pueden crear hasta 1000 grupos privados con hasta 100 miembros. Estas características con un Mendeley gratuito son mucho más reducidas. Por ejemplo, el almacenamiento no supera las 20 gigas, la capacidad de grupos privados llega hasta 5 y los miembros de los trabajos de grupos públicos también son reducidos, más no limitados. Entonces, queremos invitarlas a que puedan generar este usuario institucional o esta licencia institucional, la cual ustedes pueden acceder simplemente si se encuentran dentro del campus de la universidad, con que inicien con el usuario y contraseña dentro del campus, reconocen que ustedes son edafitenses y les entrega esa licencia institucional. Si están fuera de la ciudad, no pueden acceder dentro del campus, pueden solicitar unirse en el grupo institucional al siguiente correo, que es stecbiblioteca@eafit.edu.co. Y en ese correo simplemente ustedes pueden solicitar que los agreguen a la licencia institucional y de esa manera tener unos mayores beneficios como los que estamos viendo en pantalla, ¿cierto? Entonces, esa era la información que les quería como transmitir mientras todos estábamos en este pantallazo. Y ahora vamos a comenzar como tal a hacer un zoom en el abordar Mendeley como gestor bibliográfico. Ahora, desde Mendeley Web tenemos una posibilidad. Hace unos meses, allá en marzo, y también dentro de los cursos virtuales quienes ya lo hicieron, vimos como técnicas y herramientas de búsqueda para rastrear y recuperar información. Mendeley tiene un botón que dice búsqueda, que está por acá en la esquina superior derecha. Ese botón de búsqueda nos va a permitir rastrear información sobre X tema. Y esa información la voy a poder llevar a mi biblioteca de Mendeley o consultar el texto completo si está disponible. O sea que desde el catálogo de Mendeley también tengo una alternativa adicional para buscar y rastrear información. Por ejemplo, si tengo temáticas de energía solar y lo voy a buscar, él me va a tener o me va a traer una información que yo puedo llevar desde este botón que dice añadir a biblioteca, me lo va a guardar dentro de la biblioteca de Mendeley. Y si tiene o tengo el acceso al texto completo, me va a aparecer la opción
de ver en PDF y de esa manera poder acceder también al texto completo de ese documento. Entonces, Mendeley también está haciendo un esfuerzo por tener un catálogo en el cual podamos recuperar información en texto completo para nutrir como tal esa, digámoslo, ese rastreo de información previo para elaborar un estado del arte, para complementar mis referencias bibliográficas, etcétera. Ahora bien, el foco del ejercicio que nos llama el día de hoy, nos vamos a situar todos en este botón que dice Library o biblioteca, que está en la esquina superior derecha, al lado o en medio de la búsqueda y mi nombre. Entonces vamos a dar clic en el botón de Library y la información que vamos a ver acá es la misma que yo puedo tener si descargo la aplicación. Ahora bien, quienes gustan trabajar en la aplicación de escritorio, antes de entrar en detalle, esta aplicación se puede descargar, segundo, se puede descargar en la pantalla principal, en la parte final, en el botón que dice descargas. Y se va a descargar el botón que dice Reference Manager. Este software Reference Manager va a tener la misma aplicabilidad que vamos a ver hoy desde la versión en línea, solo que en un entorno o ambiente de trabajo del escritorio de mi computador. Y ese software, acá puedo elegir mi sistema operativo, si es Windows, si es Mac o si es Linux. Simplemente descargo y su instalación es súper sencilla. Simplemente ejecuto el archivo que descarga Mendeley y en unos cuantos pasos va a quedar ya descargado y ejecutado dentro de mi equipo. Ahora, como les mencionaba, nos vamos a situar, digamos, en el ejercicio de este botón Library, que tiene la misma interfaz gráfica y la misma funcionalidad de la versión de escritorio o Reference Manager que les acabo de mostrar. Así a grandes rasgos, como para que podamos conocer qué tiene la plataforma, entonces la vamos a encontrar de la siguiente manera. Siempre en la columna a la izquierda va a aparecer todas las opciones de carpetas, es decir, mi biblioteca organizada mediante carpetas preestablecidas, que son las que están en la parte superior, y colecciones o carpetas que voy creando al a la medida que voy generando pues como información en relación con mi área de estudio. En la parte central, posiblemente a muchos les aparezca en blanco, va a aparecer todos los registros o información que voy agregando de manera manual o en su efecto cuando traigo de recursos digitales como bases de datos. Y cuando se da un clic sobre algún registro, en esta columna a la derecha, vamos a aprendernos esta palabra mágica, aparecen los metadatos de los registros, entendiendo por metadatos lo que es, por ejemplo, el título del libro, los autores, el año de publicación, etcétera. Cuéntenos, porfa, queridos participantes, a Manu y a mí, si tienen alguna duda hasta el momento sobre la creación de la cuenta en el software, sobre la interfaz gráfica del mismo o de la cuenta institucional. Ya Santi sabe la metodología, perdón, Santiago, y ya nos pone pulgar arriba, o si no tienen dudas hasta el momento, pulgar arriba, así como lo hemos venido haciendo. Súper, súper, Valeria, muchas gracias. ¿Qué vamos a hacer? Este ejercicio vamos a trabajarlo de la siguiente manera. Vamos a utilizar Mendeley desde la creación de la carpeta, cómo alimentar esa carpeta con información, a través de la creación de registros manuales, trayendo información también de recursos digitales como bases de datos. Y finalmente vamos a conectar Mendeley con Word para poder insertar una cita y una referencia bibliográfica. Entonces, la creación de carpetas es súper sencilla. Si bien Mendeley la llama como colecciones, son las carpetas con las cuales vamos a trabajar. Entonces,
Para crear una nueva, acá en la columna a la izquierda, en el botón Colecciones, nos vamos a situar en la pestaña que dice New Collection o Nueva Colección, que cuando damos un clic podemos ubicar un nombre. ¿Cuál es la recomendación? La recomendación es que podamos ubicar palabras claves del tema de interés separado por guiones bajos, omitiendo acentos o comillas. Entonces uno dirá, ¿para qué todas esas indicaciones? Es para asegurar la compatibilidad e interoperabilidad entre sistemas. Es decir, que si creamos una carpeta con un nombre pueda ser visible en otros software y otros gestores bibliográficos. Entonces, yo voy a crear una que se llame jóvenes-investigadores y también puede ser importante un año de ejecución, por ejemplo, 2023. Entonces, tengan en cuenta cómo se va organizando la información, ese nombre que le van a poner y cierren el proceso dando un Enter para que se cree la carpeta, que aquí está. Ahora, Mendeley tiene la capacidad o la facilidad de crear subcarpetas y esto es muy útil para ir organizando un árbol organizacional que nos permita tener un mayor orden de la información que estoy almacenando. Entonces, digamos que en esta carpeta de jóvenes investigadores voy a poner algo que dice nueva colección y pongo una subcarpeta. Por ejemplo, proyecto, guión bajo, investigación. Y así pueden crear diversas carpetas para que vayan organizando su información. Ahora, hasta el momento hemos visto la creación de la cuenta, para quienes de pronto no la tenían, la información de la cuenta institucional, la organización de la interfaz gráfica del software, la creación y el nombramiento de carpetas, y ahora vamos a mirar de manera detenida el cómo insertar o agregar datos más bien. Esa parte de agregar información era una como, digámoslo, de la creación de registros que tenía un porcentaje alto dentro de las dudas o dificultades que podríamos tener. Bueno, nos escribe Carolina que si podemos repetir lo de la subcarpeta. Claro que sí, Carolina. Entonces, estoy en una carpeta que se llama Proyecto de Investigación. En Proyecto de Investigación voy a crear otra subcarpeta. Entonces, vamos a dar clic en esos tres punticos que dicen más opciones o más acciones. Cuando damos un clic, aparecen las opciones de renombrar, borrar y nueva colección. Entonces, vamos a elegir la opción nueva colección. Si habilita esta casilla para escribir, entonces, como ya tenemos proyecto de investigación, entonces vamos a poner que ese proyecto de investigación es sobre energía solar, teniendo en cuenta siempre como esas recomendaciones para nombrar carpetas, que sean palabritas claves y separadas por guión, y cuando yo ya tengo elegido el nombre, le doy un Enter y ya me queda como ese arbolito, como se va generando. Cuéntanos, Carolina, en el chat o abre tu micrófono si lo deseas para que nos cuentes si quedó como clara la pregunta. Ya, muchas gracias, ya, gracias. Súper, con mucho gusto, Carolina. Entonces, una de las ventajas que tiene Mendeley es que esas subcarpetas, digamos lo que no tiene prácticamente un límite, entonces pueden ir haciendo ese árbol, como lo van viendo acá, se va generando como una sangría de carpetas y subcarpetas. Ahora, ¿cómo podemos traer información a Mendeley? ¿Cómo vamos alimentando el software? Entonces, le vamos a ir dando información de la siguiente manera. Entonces, acá aparece una pantalla en blanco, que no tengo todavía referencias o información dentro de esta colección o carpeta. Para agregar, en la parte superior de la esquina, perdón, la parte superior de la columna a la izquierda, aparece un botón que dice Añadir nuevo. Cuando damos un clic,
aparecen estas opciones. Agregar un archivo del computador, el cual nos cuenta que vamos a agregar un PDF que tengamos almacenado en una fuente de almacenamiento como el escritorio, una USB, etcétera. Añadir una entrada manual e importar una biblioteca. Entonces, si es un ejercicio manual, recordar que la información que está manual es porque no logramos recuperar esa información desde otras plataformas como bases de datos. Entonces le decimos clic en entrada manual y acá aparecen las opciones. Tipo formulario. Algo que es fundamental es el tipo de documento. Cuando ustedes despliegan esta parte que dice tipo de referencia y damos un clic, aparecen unas opciones. Libro, artículo, patente, reporte, software o programa de computación, una conferencia. Dependiendo del tipo de documento, va a cambiar el formulario. Entonces, ahí la invitación que si es un libro, escojamos un libro, si es una revista, porque dependiendo la calidad de los metadatos, será la calidad de mis citas y referencias. Manuela nos tiene una preguntita. Hola, sí, es que casi siempre que uno está mirando el tipo de referencia, uno se pregunta qué puede significar cada una de esas cosas. ¿Hay alguna información de Mendeley detallada con cada uno de los tipos de referencias? Súper buena pregunta, Manuela. Por ahora los manuales que está generando Mendeley todavía no cubre como, digamos, una descripción de cada uno de los campos, como qué se puede ingresar acá. Sin embargo, te puedo dar como una orientación así rápida, como de los más particulares. Por ejemplo, dependiendo siempre la fuente, podemos definir como qué tipo de documento es. Si es un sitio web, aparece por acá página web. En tesis puedes ingresar tanto trabajos de grado, de pregrado, de maestría o de doctorado. Cuando son, se me perdió, cuando están por acá la parte de entrevistas, por ejemplo, puedes utilizar esta que dice Hearing. La sección de libros son para capítulos de libro. Y como para la parte legal, puedes usar la que es esta que dice Bill. Y cuando tengas un documento que Manuela diga, no me cuadra como en ninguno de los casos, puedes utilizar este que es como un formato genérico y poderlo ingresar. Mm, no sé si de pronto tengas, Manuela, Sí, como dudita con alguno en especial. por ejemplo, en algunos casos, como haciendo trabajos escolares, pues de la universidad, que los profesores tienen como unos documentos guía para la materia. Ese tipo de documentos, ¿qué es? Esa pregunta me encanta, Manuela, por lo siguiente, porque em, cuando abordamos, por ejemplo, voy a hablar o te voy a responder de un estilo de citación, por ejemplo, de APA. Cuando tenemos documentos que no han sido publicados, es decir, que no están en un libro, no están en una revista, no están o no tienen una URL para que mi lector pueda recuperarlos, esa información se cita, pero no se referencia. Se cita, pero no se referencia. Entonces, cuando estamos trabajando con Mendeley, digamos que es una presentación que el profesor me compartió en la clase y de ahí voy a tomar algunos conceptos. Entonces, esa presentación, dentro de mi escritura del documento, hago la cita, pero no la incluyo en las referencias porque es un documento no publicado. Si de pronto Manu tiene por ahí a la mano el que nos pueda compartir el enlace del repositorio de APA o incluso la estructurita que está en la tabla de cómo hacer una comunicación personal, si nos lo puede poner por acá en el chat, porfis, para que todos puedan ver esa característica. Entonces, cuando es ese tipo de documentos, Manuela, que no han sido publicados, entonces no los ingresas a Mendeley, sino que haces una citación con una estructura, digámoslo, especial y no se ingresan a las referencias. Entonces, sería más un ejercicio manual. No sé si de pronto ahí te quede un poquito más clara esa parte. Sí, sí, mucho más claro. Muchísimas gracias. Con mucho gusto.
Y aprovecho como esa pregunta de Manuela también para contarles a todos que cuando tengan esos documentos que les comparta un profe, un estudiante, lo puedan realizar con esa estructura de comunicación personal y los ponen solo como citas. Y también invitarlos a que puedan utilizar el consultorio de citas o el consultorio Norma Zapa de biblioteca en el cual los podemos orientar sobre la estructura de su trabajo. Entonces, por ejemplo, eh, tenemos una duda sobre cómo hacer una comunicación personal. Super Manu, muchas gracias. Que Manu ya nos pone acá en el chat cómo sería esa, además lo voy a compartir por acá para que lo veamos. ¿Cómo sería? Entonces, cuando no tenemos la fuente, es decir, que el material no publicado, entonces, citamos como una comunicación personal, no ponemos en las referencias y sería algo así cuando estamos escribiendo. Entonces, digamos, pongo la cita o una paráfrasis y pongo el nombre del comunicador, digamos que fue el profe, entonces iniciales y el apellido del profe y entre paréntesis comunicación personal, mes, día, año de cuándo fue tomada esa información. O hago como la transcripción exacta o una paráfrasis y al final todo entre paréntesis, los apellidos y el nombre, perdón, y el apellido del autor, se pone esta palabrita comunicación personal, mes, día y año. Entonces, esa es como la forma correcta cuando tengo esos documentos que no han sido publicados, que fueron compartidos, por ejemplo, en el caso que hablamos como Manuela de un profe, y recordar, si estamos utilizando Mendeley, hacemos esta estructura de manera manual y no agregamos a las referencias. Gracias, Manu, por compartirnos el ejemplo. ¿Listo? ¿De pronto alguna otra preguntita o vamos súper bien? Súper. Y lo que nos pone Manu en el chat pues podemos tener ahí como un gran aliado. Entonces está la presentación completa de APA séptima edición para que la puedan tener a la mano. Ahí dan un clic y los lleva a la guía. Y el consultorio de normas APA en el cual pueden solicitar una cita para que tengan una asesoría en relación de cómo están sus citas y referencias del trabajo o documento que están creando. Y anexo a ello, también les pueden, digámoslo, escanear la originalidad de su documento con un software que se llama Turnitin y así tendrían como el ejercicio completo, validar que todas sus fuentes externas estén citadas y si esas citas que han hecho están realizadas con una estructura perfecta. Entonces, para que lo tengan ahí como sus mejores amigos. Em, Volviendo a este ejercicio de Mendeley, entonces tenemos, cuando vayamos a ingresarlos de manera manual, entonces digamos que vamos a agregar un libro. Entonces elijo el campo libro y voy a empezar a diligenciar los campos. Entonces me pide el título, entonces pongo, por ejemplo, normas APA, los puntos, una guía práctica. Los autores, tener presente que los autores los vamos a ingresar como apellidos, coma y el nombre. Les digamos que es Restrepo, coma, Sandra, y con un enter pasamos, perdón, con un clic acá en añadir otro autor. Si tenemos más, damos un clic y pongo Betancourt, coma, Valeria. Y de esa manera voy agregando todos los autores. Luego pongo el año de publicación, digamos 2023. Y en publicador pongo quién es la editorial o el publicador de mi texto. Entonces, digamos que de Universidad EAFIT. Y luego, chamos, que le di deshacer nuevamente todos los campos.
autores, recuerden apellido, coma, nombre. Desde el masa se agrega un nuevo. El año de publicación y finalizar con el publicador o la editorial. Y el proceso lo cerramos desde el botón añadir entrada. Y puede pasar algo especial. El zoom, claro que sí, Daniela. Si se va viendo muy pequeño, me va encontrando por. Listo. Si ustedes le dan ingresar, me cuentan porfa si ya ahí se ve un poquito más grande o se ve mejor. Igual también dentro de la pantalla que ustedes tienen de Teams, super ya por acá me dicen que se ve mejor, también le pueden hacer un zoom adicional, si de pronto quieren hacer como un zoom en alguna parte especial. Entonces, si luego de crear el registro no les aparece en la carpeta, que esa es una en las actualizaciones que se está corrigiendo, pueden ir a este botón que dice todas las referencias y por acá aparece el registro. Y lo que hacemos es, si lo quiero acá para energía solar, con un ejercicio de arrastrar y soltar, ubicarlo en la carpeta que le corresponde. Y ya acá me va a quedar. Eso a veces pasa cuando se va a crear la primera referencia de una carpeta. ¿Vale? ¿Alguna preguntita, queridos participantes, en relación con la creación de un registro manual? ¿O todo súper claro? Súper.